¿Qué tal? ¿Cómo les va? Damos inicio a un nuevo programa, un nuevo encuentro de Agenda de Noticias por la pantalla de Canal 4 BBC, como lo hacemos casi todos los viernes a partir de las 23 horas, tratando de analizar, reflejar y marcar un poco lo que es la agenda, lo que hace la Agenda Comunicación 2.0, pivoteando entre el acontecer local, nacional y también provincial. Esta semana, en realidad es un tema de análisis continuo a lo largo de estos últimos tiempos, y luego de casi 24 horas, ¿sí?, de una histórica sesión, la Cámara de Diputados le dio media sanción ayer, jueves más precisamente, al proyecto de legalización y despenalización del aborto por una ajustada diferencia, ¿sí? y ahora la iniciativa llegará al Senado, en donde puede recibir la sanción definitiva, ser modificado o rechazado de plano. La norma, que lleva como título Interrupción voluntaria del embarazo, se aprobó con 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención. Para hablar de este tema, y les agradecemos mucho la presencia, la tenemos a Selva Lamsev y Jorge Ovejero, médicos. ¿Sí? Buenas noches, gracias por haber venido. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. La discusión es sobre cuándo empieza la vida o sobre la necesidad de regular esta temática. Se habla de equidad sanitaria. Coménteme un poquito desde el parecer personal. Bueno, comienzo. Por favor. La verdad que la discusión de cuándo empieza la vida está bastante saldada por la biología. La vida no es un inicio y un fin, sino que es un continuo. Cada célula de nuestro cuerpo está viva, por lo tanto la discusión no es esa. Me parece que la discusión en todo caso tiene que ver con cuándo serías persona, y el derecho ya hace mucho tiempo que lo ha legislado. De hecho, hoy en día, en relación a los causales de aborto que existen, porque sería un error decir que en Argentina el aborto es ilegal. El aborto en Argentina es legal bajo dos causales fundamentales: si el embarazo es producto de una violación, como ya ratificó el fallo FAL en 2012, o si el embarazo pone en riesgo la salud de la mujer o la vida. Y la salud comprendida, como entendemos, la salud en todos los ámbitos de la salud pública, que es la salud biológica, psicológica y social. Hoy en día estos abortos son legales, y lo que viene a saldar la ley de interrupción voluntaria del embarazo es que una mujer hasta las 14 semanas no requiera presentar algún causal específico, sino que con sola decisión ella pueda acceder a un aborto. Y creo que eso es lo que se está discutiendo. Cuando vemos las estadísticas absolutamente... El acceso a... el acceso a... Las mujeres efectivamente los están haciendo los abortos. Si hablamos de que entre 370 y 522 mil abortos se realizan por año en nuestro país, cifras absolutamente confiables y ratificadas por el Ministerio de Salud, entonces estamos hablando de un hecho muy frecuente, mucho más frecuente de lo que está contemplando hoy la ley. Por lo tanto, la discusión no es si el aborto se hace o no se hace, sino en qué condiciones llegan esas mujeres. Jorge. Bueno, a mí me gustaría ahondar un poquito acerca del comienzo de la vida, ya que es algo que en lo que hay, como decía la doctora, pueden intercambiar unísono, bueno, que hay unísono a nivel científico, sí. ¿no es cierto? La vida, según lo dispone la ciencia, ¿no es cierto? Y en eso hay unanimidad, comienza en el momento de la concepción. El momento de la concepción es el momento en el que se unen el espermatozoide y el óvulo, ¿sí? La célula humana tiene 46 cromosomas, que son proteínas que están en el núcleo de las células, ¿sí? El espermatozoide aporta 23, el óvulo otros 23. Cuando se unen esos 23 y 23 cromosomas y tenemos esa primera célula con 46 cromosomas propios del ser humano, ¿no es cierto?, se dice que ese es el momento de la concepción, el momento en el que comienza la vida. En esos cromosomas están determinados ya las características que va a tener ese ser humano, ¿no es cierto?, como el color de ojos, el color de pelo, la altura que puede llegar a tener según el alimento que recibe o no, la cantidad de neuronas que va a tener, ¿no es cierto? Entonces ya está el ser humano, digamos, predeterminado a si recibe una nutrición adecuada y condiciones adecuadas para desarrollarse, a tener esas características que ya están predeterminadas y que están en todas las células del organismo, hasta el momento de la muerte, en todas las células que tienen núcleo. Todas las células que tienen núcleo tienen 46 cromosomas, y esos 46 cromosomas son los mismos de esa primera célula, que es la célula que se produce de la unión del espermatozoide y del óvulo en la concepción. Chicos, ¿por qué hablamos entonces de 14 semanas? En realidad lo que tiene que ver, porque el concepto del cual hablas del comienzo de la vida no es un concepto que la ciencia en ningún momento dice acá empieza la vida humana. La ciencia no dice eso en ningún momento, y todos estos fenómenos que se producen en relación a la unión de los gametos
también sufren procesos genéticos y epigenéticos en el cuerpo de la mujer, que es el cuerpo de la mujer la cual lleva adelante esa gestación. Y estamos hablando de una mujer que por el propio hecho del embarazo tiene una serie de riesgos para su salud y su vida. Pensemos que un embarazo le realizamos por lo menos 7 controles de salud, idealmente, y muchas veces más que esos, porque sabemos que es una situación particular de riesgo en la cual la vida de la mujer, aún siendo previamente sana, tiene muchísimas posibilidades de enfermar y de morir. Y estamos hablando de causas directas e indirectas de muerte. Las causas directas son las que están directamente relacionadas con el embarazo, como las infecciones, como las hemorragias posparto, como los trastornos hipertensivos, una causa muy frecuente de muerte, aún en mujeres sanas. Por lo tanto, obligar a una mujer a través de la ley a seguir adelante con un embarazo que ella no desea, porque la construcción de un hijo no es un embarazo, sino que es una construcción psicológica y social también. Entonces, obligar a una mujer a seguir adelante con un embarazo es pensar que el único rol de esa mujer es como madre y no como mujer en sí. A ninguna persona, en ninguna circunstancia de la vida, le pedimos que arriesgue su vida por un otro. Digo, no nos han pedido nunca que donemos un órgano obligatoriamente hacia una persona que requiere un trasplante, por lo tanto es algo bastante arbitrario e injusto lo que le pedimos a las mujeres de poner en riesgo su vida por traer un otro. Las 14 semanas coincide con el primer trimestre de gestación, por lo tanto estamos hablando de un momento en el cual el aborto es muchísimo más seguro, infinitamente más seguro que llevar adelante un embarazo y un parto aún en una mujer sana. Jorge. Bueno, no cabe duda de que estamos ante una situación muy difícil, ¿no es cierto? Un embarazo no deseado por parte de una mujer es una situación difícil. Y la situación actual, y lo que sucede con respecto a la situación actual, es lo siguiente. En muchos casos, esa mujer que tiene un embarazo no deseado se encuentra sola, desamparada, no tiene el apoyo y la contención que necesita, probablemente no tenga la atención médica que necesita también, ¿no es cierto? Y es una situación de conflicto. Es por eso que estamos acá hoy justamente conversando sobre todo esto, que es una situación conflictiva, una situación en que hay distintas posturas porque hay un problema. El problema está, la mortalidad de una mujer que está embarazada, ¿no es cierto? Y que no puede llevar a cabo los controles que necesita, por ejemplo, para llevar un embarazo con salud, es algo que es un problema, hay que resolverlo, ¿no es cierto? Lo mismo que lo que sucede cuando se produce un aborto, ¿no es cierto? Y eso compromete la vida de la mujer, ¿sí? Y compromete la vida del hijo también, por lo que decíamos previamente, ¿no es cierto? Porque la mujer tiene un don, ¿no es cierto?, que es maravilloso, ¿no es cierto?, que es la capacidad de llevar dentro suyo, ¿no es cierto?, una vida humana, ¿sí?, y de brindarle amor a esa vida humana desde el primer instante de la concepción, ¿sí? Y eso yo admiro profundamente a la mujer, ¿sí? Y la dignidad del hombre y la mujer son exactamente iguales, ¿eh? Ninguno es mejor que el otro, ninguno es mejor que el otro. Y además considero que la mujer tiene, por ejemplo, por esa situación especial, una capacidad de amar y de entregarse que el hombre no tiene. Porque lleva en su seno a un ser humano y porque el corazón de una madre no tiene comparación, ¿no es cierto? Entonces yo profundamente admiro a la mujer por esa capacidad que tiene, ¿no es cierto? Y bueno, y respeto profundamente a la mujer y respeto profundamente esa capacidad que tiene, ¿no es cierto? Y considero que el embarazo es una situación que es natural de la mujer, no es una situación de enfermedad ni de riesgo, porque así la mujer tiene esa capacidad de tener una vida en su seno, ¿no es cierto? Y tiene las condiciones y las aptitudes necesarias para poder llevar ese embarazo a sano término, ¿no es cierto? Pero la mujer tiene la capacidad, no quiere decir que tenga la obligación. Por empezar, hay un preconcepto en relación a que la mujer, por ser mujer, es amorosa, es maternal, se habla de un instinto maternal. No es casual esto. Sistemáticamente la cultura intenta alojarnos a las mujeres dentro del lado irracional, de lo poco lógico y de lo sentimental y de lo afectivo. Sí, hay un proceso relacionado con eso. Cuando decimos que la mujer siempre puede ser amorosa con su hijo, digo, me parece hasta perverso a veces cuando lo planteamos en situación de una mujer que ha sido violada, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa mujer, lo que es importante es que pueda definir si ella puede alojar a un hijo o hija, darle amor, ¿sí?, estas cualidades de las cuales vos hablabas, o no. Porque si no estamos pensando por la mujer y decidiendo por la mujer en un país en el cual alrededor de 40 y pico, 50 y pico de muertes por año ocurren por mujeres que se realizan abortos de forma clandestina en condiciones inseguras. Entonces, yo creo que la mujer que decide seguir adelante con embarazo tiene que tener todos los cuidados del sistema de salud y eso es algo que tenemos que seguir peleando, ¿sí? Pero ¿Es la primera causa de mortalidad materna? Es la primera causa de mortalidad, aisladamente es la primera causa de mortalidad materna. Es una causa directa y es la causa más importante. El 18% de las muertes maternas
maternas están relacionadas con aborto. El aborto es una situación verdaderamente que es compleja, ¿no? Traumática. Es traumática primeramente para la vida que lleva en el seno esa mujer, sí, porque le quita la posibilidad de vivir. Todos nosotros hemos pasado por ese primer momento de la concepción y estamos hoy acá discutiendo de esto justamente porque hemos recibido los cuidados necesarios. A las 14 semanas ya está formado el bebé. Lo que pasa es que la formación no es progresiva, no hay un límite en el cual digas, bueno, ya a partir de acá. Se habla de aborto, cuando hablamos de aborto, hablamos de una interrupción de un embarazo por debajo de las 22 semanas de gestación, que marca efectivamente la viabilidad. Incluso, digamos, un feto de 22 semanas tiene pocas chances de sobrevivir, aún con las mejores condiciones de neonatología, y la viabilidad también es progresiva, seguramente tenga muchas secuelas y logra sobrevivir. Por lo tanto, lo que está marcando es el primer trimestre del embarazo, las 14 semanas. Y es la primera etapa de formación, ¿sí? Al cabo de esa etapa de formación ya el ser humano ya tiene la totalidad de las neuronas, está conformado su corazón, está conformado sus extremidades, o sea, ya es un ser humano pequeño, ¿no es cierto? Y bueno, es la etapa esa por la que pasamos todos nosotros. Pero no, a ver, hay una cuestión, sí, este argumento de que nosotros estamos acá porque nuestra madre decidió no abortarnos. Es tan cierto como que estamos acá porque nuestra madre decidió no usar un anticonceptivo y no estamos en contra de los métodos anticonceptivos. Por lo tanto, es un argumento, digamos, falaz que corre el eje del discurso, porque no tiene que ver, estamos acá por un montón de cuestiones que ocurrieron, ¿sí? Entonces, me parece que el argumento de que estamos acá porque nuestra madre no decidió abortarnos podría, por esa vía, pero podríamos pensar que estamos en contra de los métodos anticonceptivos porque estamos acá. Y la verdad es que no me parece un argumento válido en este contexto. Me parece que el argumento más fuerte, incluso en un país en el cual hay una altísima mortalidad por esta causa, me resulta difícil que estemos discutiendo eso, porque la verdad es que lo que está ocurriendo es que si vos lo consideras de esa manera, de que hay una vida humana, porque en realidad eso no está definido por la medicina como tal, pero si vos decís que hay una vida humana independiente, no lo hay, hemos estado expuestas a muchísimos golpes bajos mediáticos, hablar del aborto con una mujer con un embarazo a término, con un embarazo de 36, 37 semanas, y eso es algo que no tiene nada que ver con el aborto, de que se manifiesten con un feto fuera del útero cuando no existe eso. Realmente en esa instancia un feto no puede ser independiente y sí es el momento justamente en el cual comienzan los riesgos de complicaciones para la mujer. Y eso lo sabemos de toda la vida. Cuando una mujer tiene una eclampsia, convulsiones relacionadas con la hipertensión, ¿qué es lo primero que se hace? Una cesárea, porque la única forma de evitar el riesgo es interrumpir esa gestación. Y eso lo sabemos de toda la vida. Chicos, hacemos una pausa en el diálogo, vamos a la tanda y después seguimos hablando de este tema en Agenda de Noticias. Que no te sorprenda, el monóxido de carbono es una sustancia muy peligrosa, invisible y no tiene olor. Hay que evitar que se concentre, manteniendo ventilados los ambientes cerrados y controlando los artefactos con gasistas matriculados. La llama tiene que ser de color azul. No te olvides que el horno y las hornallas no son para calefaccionar. Una intoxicación con monóxido de carbono puede dar síntomas como dolor de cabeza y náuseas, desmayos, mareos, alteraciones en la vista o convulsiones. Ante la sospecha, abrí las ventanas y las puertas de tu casa, apagá los artefactos que usen gas y llama al 911. Que no te sorprenda. Municipio de Bahía Blanca. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto para todos. Tu voz presente en 24 bancas. Espacio de representación ciudadana. Honorable Consejo Deliberante. Segundo bloque, segmento final en este diálogo, en este nuevo programa de Agenda de Noticias. Planteamos en el primer bloque una especie de problema, si se quiere. Díganme, chicos. Una situación de conflicto. Una situación de conflicto y dos miradas. Dos propuestas ante un tema, ¿sí?
que es la, palabras más, palabras menos, despenalización y legalización del aborto en nuestro país. Continuamos, Selva, la propuesta, hablamos de la propuesta, Jorge, bueno, en la tanda, comentanos un poquito. ¿O querés comenzar vos así? O Jorge, que tenía muchas ganas de hablar. Sí. Bueno, la propuesta es ante una situación de un embarazo no deseado, ¿no es cierto? Yo creo que el Estado tiene que cumplir ese rol, ¿no es cierto?, de contener a esa mujer que está desamparada, ¿no es cierto?, en esa situación y que no sabe para dónde agarrar y qué decisión tomar con respecto a esa situación que se le presenta en la vida, ¿no es cierto?, de tener a un ser humano en su seno, ¿no es cierto?, y que es un ser humano al que ella no deseó tener, ¿no es cierto?, por distintas circunstancias, o que a lo mejor no pudo elegir tampoco, ¿no es cierto? Bueno, en esas circunstancias la propuesta es darle contención, ¿sí?, darle el afecto que necesite, darle la atención médica que necesite para que ese embarazo pueda seguir su curso en las mejores condiciones, ¿no es cierto?, en las mejores condiciones posibles, ¿sí? ¿Hoy el sistema de salud en la Argentina está preparado? Yo considero que el sistema de salud tiene falencias, importantes, y bueno, a eso es a lo que tenemos que apuntar, a subsanar, para justamente hacer, digamos, digamos, nuestra vocación, llevarla a cabo de la mejor manera, ¿no es cierto? Nuestra vocación, la vocación del médico es del arte de curar, ¿no es cierto? Curar y tratar de restituir la salud de un ser humano, ¿sí? Y bueno, ante una situación así, que tenemos un embarazo no deseado, darle la contención y la atención que haga falta, en todo sentido, y si esa persona decide no quedarse con ese hijo, ¿no es cierto?, no, porque no lo puede criar por distintas circunstancias, darle las condiciones y las facilidades para poderlo dar en adopción y de esta manera estar justamente defendiendo la vida, que es el primero de los derechos que tenemos todo ser humano. Estamos acá porque estamos vivos, ¿no es cierto?, y es injusto no permitirle a otro ser humano alcanzar esto que es tan maravilloso, que es vivir, ¿sí? Yo creo que tenemos que empezar a tomar un poquito más en serio la opinión de las mujeres, porque veo que, digamos, todo esto logramos instalar a las mujeres en la agenda. Si no, no estaría ocurriendo todas las movilizaciones que estamos viendo, que estamos pidiendo por la legalización del aborto. Y cuando vos hablas de el rol del Estado, hablas de cómo el Estado debe contener a una mujer, y es lo que debe hacer efectivamente, y que claramente está fallando en esas cuestiones, pero la mujer que decide abortar, no decide abortar solamente por eso, decide abortar por 1.000.000 de razones, y que no tiene que ver solamente con la falta de continencia del Estado, tiene que ver con que las mujeres podemos decidir más allá de la maternidad. Esto de obligar a una mujer a cursar con un embarazo para finalmente, corriendo todos estos riesgos de los cuales hablaba al principio, porque digo, no es menor y a ninguna otra persona se le pide que corra riesgos para su salud o su vida, que corra todos estos riesgos durante un embarazo, que esté expropiada de su propio cuerpo durante 9 meses de gestación para después dar en adopción, es lo que el relator internacional de la ONU relata como tortura. Y se habla de que tortura implica tanto obligar a una mujer a abortar, como prohibirle los servicios de salud, como obligarla a interrumpir una gestación. Las tres situaciones se comparan con tortura. Entonces, para mí el tema es dónde estamos pensando la voluntad y la decisión de la mujer, porque es algo que en otros, como decía recién, en otros grupos no tiene, no se ven estas decisiones. Lo que se propone la ley desde la campaña nacional, perdón. Sí, no, les iba a decir, el proyecto plantea consejerías, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿no se puede bifurcar el camino y tomar para un lado o para el otro? Esa es decisión de la mujer. Obviamente el camino se puede bifurcar de un montón de formas. El que quiere tener, o la mujer, ¿no?, o la pareja, o la familia, ¿no?, que está esperando esa vida, o no, ¿sí?, o no la quiere tener, ¿no puede optar? Sí, es que... ¿Qué herramientas le damos desde el sistema de salud, desde el periodismo y desde la política a todos los argentinos para optar y decidir?
Es que lo concreto ¿Están claras, digamos, en ese sentido las opciones? Es que lo que este proyecto viene a hacer es a ratificar una voluntad y un compromiso del Estado. La mujer que va a abortar lo va a hacer de todas formas, ¿sí? No es que el Estado le va a ofrecer una alternativa tan, digamos, interesante que ella va a decidir no abortar. La mujer va a abortar igual. El tema son las condiciones en las cuales lo va a hacer. Lo que dice el proyecto de ley es que esa mujer lo puede hacer hasta las 14 semanas sin ningún digamos, inconveniente, sin ninguna barrera, que lo pueda realizar. Hay penas después de, después de las 14 semanas, hay cuando penas. No hay un causal. Cuando no hay un causal de, salud, violación o de salud. Exacto. Que ponga en juicio, digamos, en tela de juicio, digamos, la salud de la progenitora, ¿no? Pero hasta ese momento, obviamente, la alternativa de adopción existe, la alternativa, y en realidad, las personas que nos dicen, bueno, pero que lo den adopción, habría que preguntarle a cuántos niños y niñas que están en situación de adopción están adoptando. Porque sabemos que no es solamente los trámites burocráticos, que no es solamente la burocracia, sino que también ocurre que niños de más de 4, 5, 6 años no los adopten. Entonces, una se pregunta dónde está esa caridad cuando ya deja de ser un bebito pequeño, ¿no? Pero más allá de eso, las opciones, una mujer que se encuentra en situación de un embarazo no deseado, está pensando todo lo que puede hacer. No infantilicemos a las mujeres, la mujer ya pensó todo lo que puede hacer y la mujer que decide abortar está absolutamente convencida. ¿No alcanzaron las campañas de prevención y de educación sexual? Mira, yo estoy de acuerdo con respecto a lo que decís vos de que el sujeto, que la mujer puede decidir porque es inteligente y puede decidir. La inteligencia es elegir de entre la mejor opción, ¿sí? Y considero que la mejor opción es jugarse por la vida de ese hijo que lleva en su vientre y el día de mañana también evitar lo que a muchas mujeres les ocurre, que es ese trauma post-aborto, ¿no es cierto? Porque cuando llega la circunstancia en la que, por ejemplo, tienen un hijo propio y lo llegan a tener de término y se dan cuenta de que el hijo anterior no pudo llegar a nacer, ¿no es cierto? Ahí es donde es una situación de conflicto. Pero eso no está demostrado. El síndrome posaborto no existe, ninguna entidad internacional ratifica el síndrome posaborto y lo que sí existe es la depresión posparto, muchas veces ligada a embarazos no deseados que se olvidaron a cursar. El síndrome posaborto está demostrado que no existe. Entonces hay también una cuestión ahí con el conocimiento científico. Con el conocimiento científico. Mirá, acá es muy sencillo, ¿no es cierto? Una mujer que no pudo llegar a término con su embarazo por decisión propia y en algún momento por la educación que recibió, por ejemplo, se da cuenta de que eso que llevaba en su seno era un hijo, ¿no es cierto? Y al que le quitó la posibilidad de vivir, sabe que fue la responsable de la muerte de su hijo, ¿no es cierto? Y entonces sabe que ese hijo se perdió la posibilidad de vivir, ¿sí? Y eso yo creo que si no hay trauma ahí, ¿dónde está el trauma? ¿No? Pero esa es tu visión. La evidencia científica, que es lo que venimos a avalar vos y yo como profesionales de la salud, no dice eso. Y de hecho, la legalización del aborto lo que sí permitiría es que una mujer de ninguna forma se la obliga a abortar, que es lo que pasa hoy en día. Hoy en día lo que pasa es que las mujeres que abortan se ponen en riesgo y que hay mujeres que no quieren abortar que son obligadas porque hay un circuito clandestino del aborto. Si eso fuera legalizado, una mujer que llega a mi consulta y me dice que ella no quiere abortar y que está siendo presionada por su familia, por su pareja, por quien sea, yo lo puedo detectar e intervenir en eso. Y ahí sí hay un trauma post-aborto, cuando la mujer no decidió abortar. Y hay un trauma post-parto, cuando la mujer se le obligó a cursar un embarazo. Ahora, esto después son creencias personales. Las creencias personales son personalísimas. Bueno, ahora yo te digo una cosita, ¿cierto? Justamente con respecto a la ley, una cosa con respecto a lo que vos me decías, que puedo incidir, ¿no es cierto? Hay un tema que a mí realmente me preocupa como médico, ¿no es cierto? Y es el tema de que existe la posibilidad de recibir una pena de 3 años por retrasar la consecución del aborto, ¿no es cierto? O una pena de 5 años por negarse a realizar ese aborto, y yo creo que ahí no se respeta la libertad de la objeción de conciencia de las personas, ¿no es cierto? Y entonces es una medida autoritaria esa, ¿sí? Del profesional, digamos. No, hacia el profesional, porque si vos retrasás el aborto, porque por ejemplo te pusiste a aconsejarle, che, no, mirá, no querés seguir adelante con tu embarazo y después darle una adopción, que sería una opción. No es tu rol ese como profesional. Nuestro rol como profesionales es de hecho, no es el rol del Estado el cercenar la libertad de un profesional o de un ser humano, ¿no es cierto?, de asesorar adecuadamente según sus convicciones a un paciente. No, según las convicciones de la ciencia. Nosotros estudiamos ciencia. Entonces, yo a una persona que es diabética le puedo decir, te conviene tomar la medicación porque te va a hacer bien. Lo que yo no puedo es amenazarla o obligarla a hacerlo. ¿Se entiende? Que es lo que estamos haciendo con la situación de aborto en este caso.
De hecho, la objeción de conciencia está regulada. Esas penas que mencionan son penas que tienen relación con personas que no son objetores de conciencia y que retrasan la realización de la práctica o la información. Este es el único caso en el cual se le permite a un profesional ser objetor de conciencia. Se les permite ser objetor de conciencia, privilegio que no se permite en ninguna otra práctica. Y yo me pregunto, si uno estudia para estar en relación con los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos de la mujer, ¿cómo puede uno objetar una práctica de esto? Porque el aborto es la mitad de frecuente que el nacimiento en nuestro país por las estadísticas que tenemos. Ahora, la objeción de conciencia está regulada. Lo que se dice es que si yo no soy objetora y retraso y realizo maniobras dilatorias pensando en los tiempos del embarazo que siguen avanzando, merezco una pena y por supuesto que la merezco si yo no soy objetora de conciencia y no la derivo con una persona que vaya a realizar la práctica. Por supuesto que estoy interviniendo con su derecho a recibir una asistencia médica que no ocurre en ninguna otra situación. Jorge. El derecho de la criatura que está en el seno de la mamá, alguien lo tiene que contemplar también, ¿sí? Y en eso es en lo que nosotros pensamos, fundamentalmente, en el derecho de ambos, de los dos, de la madre, en el derecho de las dos vidas, ¿no? El derecho que tiene la madre tiene derecho también a seguir con su embarazo, ¿no es cierto? Y a recibir atención médica adecuada y a adquirir las posibilidades de mantener su estado de salud, ¿sí? Durante el embarazo, y el derecho que tiene la criatura que no se puede defender y que en este momento no puede alzar la voz y decirnos, bueno, y a ver, ¿quién se preocupa por mis derechos? ¿No es cierto? Es un ser humano, y la decisión de quitarle la vida a ese ser humano es algo que no nos corresponde a nosotros. No, tampoco nos corresponde decir, cuando el eslogan de salvemos las dos vidas puede sonar muy bonito, pero es falaz, y vamos a volver a las falacias. Una falacia es cuando tergiversamos la realidad en este sentido. Un minuto, chicos. Perdón, cuando sí. se le pueda a una mujer asegurar que por ese embarazo ella no va a morir ni va a tener enfermedad, ahí podríamos estar hablando de salvar las dos vidas. Hasta hoy, la ciencia de hoy no puede garantizarle a esa mujer que por ese embarazo no va a perder salud o no va a perder su vida. Cuando así sea, es otra discusión. Salvemos las dos vidas es una falacia, porque no lo pueden comprobar eso. La última, porque nos quedamos sin tiempo. ¿Qué escenario visualizan ustedes luego de esta primera aprobación en el Senado? Y eso depende de... Dicen que se puede demorar un poco el tratamiento, ¿no? Esto depende de nosotros, de los argentinos, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de país queremos tener? ¿Sí? ¿Cómo queremos vivir en nuestro país, ¿no es cierto? ¿En qué rol vamos a poner la defensa de la vida? ¿Sí? ¿Y qué tan importante es la vida para nosotros en nuestra cultura? Depende de los argentinos. Sí, yo creo que claramente se va a aprobar, es un reclamo muy fuerte que venimos teniendo las mujeres, que ya no estamos dispuestas, y como profesionales también estamos dispuestas a acompañar a esas mujeres que deciden decidir y no ponerse en riesgo por otra causa. Chicos, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a vos. Bueno, muchas gracias. De esta manera llegamos al cierre de un nuevo capítulo de Agenda de Noticias. No se olviden las remisiones, ojalá que mañana a la mañana, si no nos ven, estén viendo un triunfo, el primero en este Mundial de la Selección Nacional de Fútbol. Chau, chau.